en el corazón de Castilla, en los albores del siglo XV, cuando las sombras de la Reconquista aún se cernían sobre una España dividida, una mujer emergió de los salones palaciegos con la fuerza de un huracán y la astucia de un halcón. Su nombre era Beatriz de Bobadilla, una figura destinada a desafiar las leyes del destino, del poder y de la historia misma. No era una reina, ni una princesa, ni una guerrera blandiendo una espada bajo el sol ardiente. Pero en sus ojos brillaba una voluntad de hierro, una chispa que anunciaba una grandeza que ni los muros de piedra de los castillos ni las cadenas de las convenciones podían contener. ¿Quién era esta mujer, cuya audacia resonaría desde las cortes de Castilla hasta los confines de un mundo aún por descubrir? Acompáñanos, viajero del tiempo, en esta travesía por el alma de España, y descubre cómo una dama de la corte se convirtió en la precursora de un imperio. Y si su historia te conmueve, si sientes el latido de las gestas olvidadas, te invitamos a unirte a nosotros en Crónicas de Hispania, donde el pasado cobra vida y el orgullo de nuestra historia encuentra su voz. Imagina los salones de la corte de los reyes católicos en los años 1470 y tantos. Los tapices ondean suavemente en las paredes, cargados de hilos dorados que narran las hazañas de reyes y santos. El aire huele a cera quemada, a incienso y a ambición. Es una época de unificación, de sueños grandiosos, de una España que lucha por forjarse como una potencia indiscutible en un mundo fracturado. En este escenario, donde los hombres disputan el poder con espadas y palabras, Beatriz de Bobadilla aparece como una estrella fugaz. Nacida en el seno de una familia noble de Medina del Campo, su linaje no era el de los grandes duques ni el de los marqueses de vastos territorios. Pero lo que le faltaba en títulos lo compensaba con una presencia que hechizaba, un ingenio que desarmaba y una belleza que, según las crónicas, hacía girar cabezas y detener corazones. No era, sin embargo, una belleza frívola, de esas que se desvanecen en los espejos de la corte. Beatriz poseía algo más, una mente afilada, una determinación que cortaba como una daga. Desde joven, se dice, su voz resonaba en las estancias, no con el eco de la sumisión, sino con la cadencia de quien sabe que el destino no se hereda, sino que se conquista. En los corredores de la corte de Enrique IV, y más tarde bajo el reinado de Isabel y Fernando, Beatriz se movió como un peón que, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en reina en un tablero mucho mayor. Pero, ¿cómo una mujer, en un mundo donde las damas eran vistas como ornamentos o moneda de cambio, logró abrirse paso hacia un destino que cambiaría la historia? La respuesta yace en su carácter, forjado en una Castilla en ebullición. A finales del siglo XV, España era un mosaico de reinos enfrentados, de intrigas palaciegas, de lealtades frágiles y ambiciones desmedidas. La Reconquista aún no había concluido, y los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, trabajaban incansablemente para unificar un reino dividido por siglos de guerras y traiciones. En este torbellino, Beatriz no era una mera espectadora. Su familia, los Bobadilla, tenía conexiones con la nobleza menor, pero también con los círculos de poder. Su padre, Juan de Bobadilla, había servido a la corona, y su madre, una mujer de igual temple, le enseñó a Beatriz que la fuerza no siempre se mide en ejércitos, sino en la capacidad de moldear el destino con astucia y resolución. En su juventud, Beatriz se convirtió en una de las favoritas de la reina Isabel. Las crónicas susurran que su belleza no era solo un don, sino una herramienta. Se decía que su mirada podía calmar tempestades o encenderlas, y que su risa, aunque rara, era como un canto que atraía a nobles y poetas por igual.
Pero no era solo su rostro lo que la hacía destacar. En una corte donde las mujeres raramente alzaban la voz, Beatriz hablaba, debatía y, según algunos, incluso aconsejaba. Su cercanía con Isabel la convirtió en una confidente, una aliada en un mundo donde las alianzas podían romperse con un susurro. Sin embargo, esta posición no estaba exenta de peligros. La corte era un nido de víboras, donde cada sonrisa ocultaba una daga y cada palabra podía ser un veneno. Fue en este entorno donde Beatriz comenzó a forjar su leyenda. No era una guerrera en el sentido clásico, pero su batalla era otra, la de la influencia, la de la supervivencia, la de imponerse en un mundo que no estaba preparado para una mujer como ella. Su relación con los reyes católicos, especialmente con Fernando, sería tanto su mayor fortaleza como su mayor vulnerabilidad, porque, como pronto descubriría, el amor, en la corte, no era solo un sentimiento, era un arma y también un delito. La historia de Beatriz no comienza en las tierras salvajes de las Canarias, ni en los mares que luego surcarían Colón y sus naves. Comienza aquí, en los salones de piedra, donde el roce de los vestidos de seda se mezclaba con el murmullo de las conspiraciones. Fue en estos pasillos donde Beatriz aprendió que el poder no se concede, se toma. Y fue aquí donde su nombre comenzó a resonar, no como una dama más, sino como una fuerza que pronto desafiaría las leyes de su tiempo. Pero este ascenso no estaría exento de sombras. Un escándalo, un amor prohibido, una traición inesperada, la llevarían al borde del abismo. Y desde ese abismo, Beatriz no caería, se elevaría. Imagina por un momento estar en su lugar. Una joven en un mundo de hombres, rodeada de envidias, de expectativas, de reglas que buscaban encadenarla. ¿Qué harías tú, espectador, si el peso de la historia cayera sobre tus hombros? ¿Te doblegarías ante el destino o lo moldearías con tus propias manos? Beatriz eligió lo segundo, y su elección no solo cambiaría su vida, sino el rumbo de un imperio. Así, en el crepúsculo de la Edad Media, cuando los sueños de conquista apenas comenzaban a tomar forma, Beatriz de Bobadilla se alzó como un faro en la tormenta. Su historia no es solo la de una mujer, es la de una España que se forjaba en el fuego, que miraba al horizonte con ansias de grandeza. Y si esta chispa inicial de su leyenda te ha atrapado, si sientes el eco de una historia que merece ser contada, te invitamos a seguir este viaje con nosotros en Crónicas de Hispania. Suscríbete, y juntos desentrañaremos los secretos de una mujer que conquistó antes que Colón, que desafió al olvido y que marcó el camino hacia un nuevo mundo. El amor, en los salones de una corte renacentista, no era un susurro de poetas ni un lazo de rosas eternas. Era un fuego que devoraba, una daga envuelta en seda, un escándalo que podía elevar a un alma o precipitarla al abismo. Y para Beatriz de Bobadilla, ese fuego no solo la consumiría, la transformaría en una llama inextinguible, una fuerza que ardería más allá de los muros de Castilla, hacia horizontes ignotos y salvajes. ¿Puede el corazón de una mujer desafiar a un rey, a una reina, a la historia misma? ¿O es el destino, caprichoso y cruel, el que escribe sus veredictos en tinta de traición? En este capítulo de Sombras y Pasiones Prohibidas, veremos cómo un romance que debería haber sido legendario se convirtió en exilio, en venganza, en el catalizador de una conquista que precedería a la de Colón por décadas. Regresemos a los años 1480, cuando los reyes católicos, Isabel y Fernando, habían sellado su unión en Valladolid, uniendo Castilla y Aragón en un matrimonio que no solo era político, sino el alba de una España unificada. La corte bullía de actividad, embajadores de reinos lejanos,
nobles ávidos de favores, clérigos murmurando sobre herejías y pureza de sangre. En medio de este torbellino, Beatriz, ahora en la plenitud de su juventud, se había convertido en una presencia indispensable. Su belleza, que las crónicas describen como de diosa pagana envuelta en virtudes cristianas, no era mero adorno. Era un arma, un escudo, un puente entre la reina y el mundo de intrigas que la rodeaba. Isabel, con su devoción férrea y su visión de una fe inquebrantable, veía en Beatriz no solo a una dama de compañía, sino a una hermana de armas en la lucha por el trono. Pero el destino, ese tejedor de hilos invisibles, tenía otros planes. Fernando, el rey consorte, el hombre de mirada penetrante y ambición forjada en las batallas de Aragón, no era inmune al encanto de Beatriz. Se dice que sus encuentros comenzaron como meras conversaciones en los jardines del Alcázar, bajo la luz mortecina de las antorchas, donde se hablaban de política, de sueños de expansión, de una España que se extendiera como un águila sobre el mundo conocido. Él, el guerrero astuto; ella, la dama de ingenio letal. Lo que empezó como un coqueteo intelectual se convirtió en algo más profundo, más peligroso. Un amor que desafiaba las leyes del matrimonio real, el decoro de la corte y el peso de la corona. Imagina la escena, espectador. Un pasillo tenuemente iluminado por velas que parpadean como ojos conspiradores. El roce accidental de una mano, una mirada que dura un segundo de más, un susurro que promete mundos prohibidos. Fernando, atrapado entre su deber y su deseo, encontraba en Beatriz no solo pasión, sino una igual. Ella, con su voluntad de hierro, no se doblegaba ante el poder, lo igualaba. Pero en una corte donde los ojos lo ven todo y las lenguas lo exageran, el secreto no podía durar. Rumores comenzaron a filtrarse como humo por las grietas de las paredes. La dama de la reina y el rey. Un escándalo que mancharía la pureza de los Trastámara. Isabel, siempre vigilante, siempre calculadora, no podía ignorarlo. Su matrimonio con Fernando era la piedra angular de su reinado. Cualquier fisura amenazaba con derrumbarlo todo. La tensión creció como una tormenta en el horizonte. Beatriz, consciente del peligro, intentó replegarse, pero el lazo ya estaba atado. Fue entonces cuando entró en escena Andrés de Cabrera, tesorero mayor de Castilla y un hombre de lealtades divididas. Noble de linaje antiguo, Cabrera vio en Beatriz no solo una alianza ventajosa, sino una forma de ascender en la jerarquía palaciega. Su cortejo fue calculado, regalos de joyas traídas de Flandes, promesas de protección en un mundo de traiciones. Beatriz, pragmática hasta la médula, aceptó. El matrimonio, celebrado en 1484, fue un bálsamo temporal, un escudo contra los chismes que ahora rugían como lobos en la noche. Cabrera se convirtió en su esposo, pero el corazón de Beatriz, ese seguía siendo un territorio disputado. Sin embargo, el destino no perdona a quienes juegan con fuego. En los años siguientes, mientras Isabel consolidaba su poder expulsando a los nobles rebeldes y planeando la toma de Granada, los rumores no amainaron. Fernando, incapaz de olvidar, buscaba encuentros clandestinos, una misiva escondida en un libro de horas, un roce en una procesión real. Beatriz, dividida entre el deber conyugal y la llama que aún ardía, se vio atrapada en una red que se cerraba. Cabrera, celoso y ambicioso, comenzó a sospechar. Sus espías, esos sombras pagadas con monedas de plata, le susurraban verdades a medias. La corte, siempre ávida de sangre, convertía cada mirada en prueba irrefutable. Y entonces el trueno estalló. En una noche de 1487, en las dependencias del Alcázar de Segovia,
Cabrera confrontó a Beatriz, no con palabras suaves, no con ruegos de un esposo herido, Number, con furia ciega, con la rabia de un hombre que se sentía traicionado no solo en el lecho, sino en su ascenso social. Las crónicas, escasas y teñidas de prejuicios, hablan de una escena infernal, gritos que reverberaban por los pasillos, Elaine, sonido de un golpe que partió el aire, y luego, silencio. Un silencio roto solo por el eco de una daga hundiéndose en la carne. Cabrera, en un arrebato de celos desatados, atacó a Beatriz. Pero ella, con la astucia de quien ha aprendido a sobrevivir en la corte, no cayó sin luchar. Se dice que forcejearon, que la sangre salpicó los tapices bordados con leones y castillos, que el aire se llenó de un hedor metálico que ningún perfume real podía disimular. Cuando los guardias irrumpieron, guiados por los alaridos, encontraron a Cabrera muerto a sus pies, con una herida mortal en el pecho. Beatriz, herida pero erguida, con el vestido rasgado y la mirada desafiante, no suplicó clemencia. Declaró ante todos que había actuado en legítima defensa. Pero en una corte donde las mujeres no empuñaban dagas, donde el honor se medía en sumisión, su acto no fue visto como justicia, sino como crimen. Isabel, herida en su confianza, en su visión de pureza, no podía permitir que el escándalo se extendiera. Fernando, dividido entre el amor y el deber, guardó silencio, un silencio que pesaba como una cadena. El veredicto fue rápido, implacable. Exilio. No a un convento remoto, no a las tierras familiares. A las Canarias, esas islas afortunadas pero míticas. Un archipiélago de vientos furiosos y gentes indómitas, donde los mapas terminaban en interrogantes y los sueños de conquista apenas susurraban. Imagina el viaje de Beatriz hacia su destierro. No en cadenas, no como una criminal común, sino como una gobernadora designada, un disfraz que ocultaba el castigo. Las naves que la llevaron desde Cádiz, con sus velas hinchadas por vientos traicioneros, surcaban un mar que parecía burlarse de su destino. Detrás quedaban los salones de intrigas, el roce de sedas, el peso de un amor prohibido. Delante, un vacío peligroso. Islas habitadas por guanches, esos bereberes nómadas de piel curtida y lanzas afiladas que resistían cualquier yugo extranjero con la ferocidad de las montañas que los cobijaban. Beatriz, con el corazón aún sangrando por la pérdida de Cabrera, un esposo que, pese a todo, había sido su ancla. Miró al horizonte no con temor, sino con resolución. Este exilio no sería su fin, sería su forja. En las sombras de ese palacio que la había expulsado, Beatriz había aprendido una lección amarga. El poder no reside en los títulos ni en los amores fugaces, sino en la capacidad de reinventarse ante el abismo. El escándalo que la había marcado, ese romance que las lenguas maliciosas convirtieron en infamia, no la doblegó. La liberó. Porque en las Canarias, lejos de los ojos de la corte, podría ser no solo una dama, sino una conquistadora. Una precursora de ese modelo de dominio que pronto cruzaría el Atlántico, allanando el camino para Colón y sus carabelas. Pero, ¿qué la esperaba en esas islas de fuego y niebla? Un mundo hostil, una resistencia que probaría su temple como nada en Castilla lo había hecho. Y en ese crisol, Beatriz de Bobadilla renacería. ¿Y tú, oyente de estas crónicas, qué harías ante un amor que quema, ante un exilio que duele como una herida abierta? ¿Te dejarías consumir o usarías las llamas para forjar un imperio propio? La historia de Beatriz nos susurra que el escándalo no es el fin, sino el principio de una epopeya. Un principio que, manchado por el olvido patriarcal, merece ser rescatado del polvo de los archivos, porque en ella late el pulso de una España audaz, de mujeres que no se doblegaron ante el despotismo de las convenciones.
Así, con el sabor amargo de la traición en los labios y la promesa de un nuevo amanecer en el alma, Beatriz zarpó hacia su destino. Las sombras del palacio se desvanecían en la distancia, pero su eco resonaría por siempre. Un eco que cambiaría la historia, que sembraría las semillas de un vasto imperio transatlántico. Y nosotros, en Crónicas de Hispania, estamos aquí para desentrañarlo, para dar voz a esas heroínas silenciadas. En el vasto lienzo del océano Atlántico, donde las olas rugen como heraldos de un mundo indómito, emergen las Islas Canarias, un archipiélago de fuego y misterio que parecía desafiar la voluntad misma de los dioses. En los albores del siglo XV, estas tierras eran más mito que realidad. Un confín donde los mapas se desvanecían en garabatos y los marineros susurraban historias de gigantes, dragones y tesoros escondidos entre volcanes. Aquí, en este crisol de vientos furiosos y rocas negras, Beatriz de Bobadilla desembarcó, no como una exiliada temblorosa, sino como una gobernadora con la mirada fija en el horizonte. ¿Qué clase de mujer podía mirar a este paisaje infernal y ver en él no un castigo, sino una oportunidad? En este capítulo exploraremos cómo las Islas Afortunadas, con su geografía indomable y sus habitantes de corazón indoblegable, se convirtieron en el escenario donde Beatriz comenzaría a forjar un legado que resonaría más allá de los mares. Imagina, por un momento, el año 1487. Las velas de la nave que lleva a Beatriz se hinchan bajo un viento salado, mientras las costas de Cádiz se desvanecen en la memoria. El mar, ese gran devorador de sueños, no perdona a los débiles. Pero Beatriz no era débil. Herida por el escándalo, marcada por la muerte de su esposo y el peso de un exilio disfrazado de cargo, su corazón latía con una furia que rivalizaba con las tormentas del Atlántico. La Gomera, su destino, no era un paraíso de palmeras y arenas doradas. Era una isla de riscos afilados, de bosques espesos que escondían emboscadas de un pueblo, los guanches, cuya resistencia desafiaba cualquier yugo extranjero. Este no era un lugar para cortesanas de seda y palabras dulces. Era un campo de batalla donde el poder se ganaba con astucia, con sangre, con voluntad de hierro. Las Canarias, conocidas por los antiguos como las Islas Afortunadas, eran un enigma envuelto en niebla. 7 islas principales, cada una un mundo en sí misma. Tenerife, con sus cumbres nevadas dominadas por el Teide, un coloso que parecía vigilar desde los cielos. Gran Canaria, un mosaico de valles profundos y acantilados traicioneros. Y La Gomera, la joya pequeña pero feroz, donde Beatriz pondría su estandarte. Estas tierras, nacidas del fuego volcánico, eran tan bellas como letales. Sus suelos, ricos en obsidiana y basalto, reflejaban el sol con un brillo que cegaba a los incautos. Sus bosques, densos y oscuros, susurraban con el eco de los vientos y los gritos de los guanches, un pueblo bereber que había hecho de estas islas su hogar desde tiempos inmemoriales. Los guanches no eran simples salvajes, como los cronistas europeos. Con su pluma cargada de prejuicios, quisieron pintarlos. Eran un pueblo de pastores y guerreros, de piel curtida por el sol y ojos que conocían cada sendero, cada cueva, cada risco de su geografía infernal. Vivían en clanes, organizados bajo reyes o guanartemes, y su cultura, aunque desprovista de escritura, era rica en tradiciones orales, en rituales que honraban la tierra y los espíritus de sus ancestros. Armados con lanzas de madera endurecida al fuego, garrotes y piedras arrojadizas, los guanches eran maestros de la guerrilla. Sus tácticas, nacidas de la necesidad en un terreno donde cada valle era una trampa natural, convertían cualquier invasión en un suplicio.
Los portugueses, los normandos, los primeros castellanos, todos habían probado el sabor de la derrota ante estas gentes que no se doblegaban ante el acero ni las promesas de un dios extranjero. Cuando Beatriz llegó a La Gomera, no encontró un palacio ni una corte dispuesta a recibirla. Encontró caos. La isla, nominalmente bajo el dominio de Castilla, era un hervidero de tensiones. Los colonos españoles, un puñado de aventureros y soldados de fortuna, vivían en constante temor de las emboscadas guanches. La fortaleza de San Sebastián, apenas un puñado de muros de piedra y madera, era más un símbolo que una defensa real. El anterior gobernador, Hernán Peraza el Viejo, había sembrado discordia con su brutalidad, tratando a los guanches como bestias y a los colonos como peones en su ambición personal. Su muerte, años antes, había dejado un vacío peligroso, un vacío que los reyes católicos, con su astucia característica, decidieron llenar con Beatriz. Pero, ¿por qué ella? ¿Era este nombramiento un honor o una condena disfrazada? La respuesta, como tantas en la historia, es un tejido de luces y sombras. Isabel, con su visión de un reino unificado bajo la cruz, veía en las Canarias no solo un trofeo, sino un laboratorio. Estas islas, a medio camino entre Europa y los sueños de un nuevo mundo, eran la prueba de fuego para un modelo de conquista que pronto se extendería al otro lado del Atlántico. Beatriz, con su inteligencia y su historial de lealtad, manchado, sí, pero lealtad al fin. Era la candidata perfecta para esta misión. Imposible. No era un hombre de armas, no era un noble con ejércitos a su disposición. Era una mujer, una exiliada, una superviviente. Y en esa aparente debilidad, los reyes católicos vieron una fuerza que otros no podían imaginar. Al pisar la arena negra de La Gomera, Beatriz no se permitió un instante de duda. Las crónicas, escasas pero elocuentes, describen su llegada como un presagio. Vestida con ropas austeras pero con la postura de quien ha caminado entre reyes, inspeccionó la fortaleza con una mirada que no admitía excusas. Los colonos, curtidos por el sol y el miedo, la observaron con una mezcla de escepticismo y esperanza. Los guanches, desde las alturas de sus montañas, la vieron llegar como un nuevo desafío, una extranjera más que intentaría doblegar su espíritu. Pero Beatriz no era como los demás. No traía solo espadas y cruces, traía una visión. Su primer acto como gobernadora fue reunir a los colonos y escuchar, no los sermones de los frailes, no las bravatas de los soldados. Escuchó las quejas, los temores, las historias de emboscadas en los barrancos, de noches sin dormir bajo la amenaza de las lanzas guanches. Luego, subió a la torre más alta de la fortaleza y miró hacia el horizonte. Allí, entre los picos volcánicos y los valles que parecían tragarse la luz, vio no solo un desafío, sino una oportunidad. La Gomera no sería su tumba, sería su forja, pero el camino no sería fácil. Los guanches, organizados en clanes dispersos pero feroces, no veían en Beatriz a una gobernadora, sino a una invasora más. Sus líderes, los menceyes, reunían a sus guerreros en asambleas secretas, planeando ataques que hacían temblar a los colonos. La isla, con su terreno traicionero, barrancos donde un hombre podía desaparecer en un instante, senderos que terminaban en precipicios, era un aliado natural de los guanches. Beatriz, sin un ejército numeroso, sin experiencia militar, debía enfrentarse no solo a un enemigo humano, sino a una geografía que parecía conspirar contra ella. Y sin embargo, en ese paisaje de fuego y piedra, Beatriz encontró su fuerza. No era la fuerza de las legiones romanas ni de los caballeros de la Reconquista.
Era la fuerza de una mujer que había sobrevivido a la corte, al escándalo, a la muerte de un esposo. Una mujer que en el exilio no veía el fin, sino el comienzo de una epopeya. ¿Qué harías tú, espectador, ante un mundo que te rechaza, que te desafía con cada roca, con cada sombra? ¿Te rendirías o clavarías tu estandarte en la tierra y declararías: «Aquí comienza mi historia»? Beatriz eligió lo segundo. And with that choice, she would not only transform La Gomera, she would alter the course of an empire. En los meses siguientes, Beatriz comenzaría a tejer una red de alianzas, de estrategias, de decisiones que transformarían una isla rebelde en un modelo de conquista. Pero antes de la paz, vendría la guerra. Antes de la gloria, vendría la sangre. Porque los guanches, con su orgullo indomable, no se doblegarían fácilmente. Y en las montañas de La Gomera, un rugido comenzaba a crecer, un rugido que pondría a prueba la voluntad de hierro de la dama exiliada. En las entrañas de La Gomera, donde los vientos cantaban himnos de resistencia y los riscos parecían murmurar secretos antiguos, Beatriz de Bobadilla se alzó como una tempestad contenida. No era una conquistadora de armadura y espada, ni una figura de pergaminos y títulos vacíos. Era una mujer de carne y hueso, marcada por el exilio, pero con una voluntad que podía doblegar montañas. Frente a un caos de colonos temerosos, guanches rebeldes y una isla que parecía resistirse a cualquier amo, Beatriz no vaciló. ¿Cómo se impone el orden en un lugar donde la ley es un eco lejano y el poder se mide en sangre? Este capítulo desentraña cómo la dama exiliada transformó La Gomera en un bastión de autoridad, tejiendo alianzas, imponiendo disciplina y sentando las bases de un modelo de conquista que resonaría en los confines de un mundo aún por descubrir. Corre el año 1487, y La Gomera es un hervidero de tensiones. La fortaleza de San Sebastián, con sus muros de piedra erosionados por el salitre, es poco más que un refugio precario para los colonos españoles. Hombres y mujeres, curtidos por el sol y el miedo, viven atrapados entre la promesa de riquezas y la realidad de un terreno hostil. Los guanches, desde los altos riscos y los barrancos profundos, observan como halcones, listos para atacar al menor descuido. La isla, con sus senderos traicioneros y sus bosques que engullen la luz, no es un lugar para los débiles de corazón. Pero Beatriz, con la cicatriz del escándalo aún fresca en su alma, no llegó para rendirse. Llegó para gobernar. Su primera tarea fue comprender el terreno, no solo el físico, sino el humano. Los colonos, un mosaico de aventureros, exiliados y soldados de fortuna, estaban divididos. Algunos soñaban con fortunas rápidas, saqueando los recursos de la isla. Otros, más prácticos, buscaban simplemente sobrevivir. Los frailes, con sus cruces alzadas, predicaban la conversión de los guanches, pero sus sermones chocaban contra un muro de desconfianza. Y los guanches mismos, organizados en clanes bajo la guía de sus menceyes, no veían en los castellanos más que invasores codiciosos. Beatriz, con su mirada afilada, entendió que la fuerza bruta no bastaría. La conquista de La Gomera no sería una sinfonía de espadas, sino una danza de estrategia, paciencia y audacia. Su primer movimiento fue inesperado, casi herético para los hombres de su tiempo. En lugar de blandir el látigo o la cruz, Beatriz escuchó. Convocó a los colonos en la plaza de la fortaleza, bajo un sol que quemaba como el juicio divino. Allí, entre el polvo y los murmullos, dejó que hablaran. Los hombres contaron historias de emboscadas en los barrancos, de noches sin dormir, de cosechas destruidas por incursiones guanches.
Las mujeres hablaron de hijos enfermos, de hambre, de un futuro que parecía desvanecerse como la niebla en los acantilados. Beatriz no interrumpió, no teatralizó. Pero cuando habló, su voz cortó el aire como una daga. «No estamos aquí para sobrevivir», dijo, según las crónicas que han sobrevivido al polvo del tiempo. «Estamos aquí para construir, y lo haremos juntos. Construir». Una palabra simple, pero cargada de una ambición que pocos podían imaginar. Beatriz sabía que el poder no se impone solo con la fuerza, se siembra con orden. Su primera medida fue reorganizar la fortaleza. Los muros, débiles y desmoronados, fueron reforzados con piedra traída de los riscos cercanos. Los almacenes, antes un caos de grano y herramientas oxidadas, fueron inventariados con una precisión que recordaba a los contadores de la corte de Castilla. Cada hombre capaz fue asignado a una tarea: vigilar, cultivar, construir. Las mujeres, lejos de ser relegadas, fueron incorporadas como tejedoras, curanderas y, en algunos casos, espías que vigilaban los movimientos en los alrededores. Beatriz no solo gobernaba, transformaba. Pero el verdadero desafío no estaba dentro de los muros, sino fuera. Los guanches, con su conocimiento íntimo de la isla, eran un enemigo formidable. No luchaban en campo abierto, como los ejércitos de Castilla, sino en las sombras de los bosques, en los desfiladeros donde un solo hombre podía detener a 10. Beatriz, consciente de su inferioridad militar, apenas contaba con un puñado de soldados mal armados, decidió que la conquista no comenzaría con sangre, sino con alianzas. Aquí, su genio político, forjado en los salones de intrigas de la corte, brilló con una luz cegadora. Identificó a los líderes guanches más influyentes, no para enfrentarlos, sino para negociar. Envió emisarios, no con amenazas, sino con regalos, telas de Castilla, herramientas de hierro, promesas de respeto a sus costumbres. Pero Beatriz no era ingenua. Sabía que los guanches no se doblegarían ante presentes vacíos. Por eso, propuso algo revolucionario para su tiempo: matrimonios mixtos. Animó a los colonos a unirse con mujeres guanches y a las familias guanches a aceptar a los castellanos como parte de sus clanes. No era solo una estrategia de pacificación, era una visión de un nuevo orden, donde la sangre hispana y guanche se mezclaría para crear una isla unida bajo la corona. Estas uniones, aunque vistas con recelo por los frailes y algunos nobles, comenzaron a tejer una red de lealtades. Los guanches que aceptaron el pacto, a menudo los más jóvenes, atraídos por el brillo del acero y las promesas de un futuro menos sangriento, se convirtieron en aliados. Beatriz, con su astucia, los integró en la defensa de la fortaleza, dándoles un propósito más allá de la resistencia. A cambio, exigió lealtad absoluta. Aquellos que se negaban, los clanes más belicosos, pronto aprenderían que la gobernadora no era solo una diplomática. Su mano podía ser tan firme como su palabra. Cuando las primeras escaramuzas ocurrieron, emboscadas en los senderos que llevaban a los cultivos, Beatriz no se limitó a enviar soldados. Ella misma, según los relatos, inspeccionó los lugares de los ataques, estudiando el terreno como un general. Ordenó construir atalayas en los puntos altos, pequeñas torres de vigilancia que permitían detectar movimientos enemigos. Estableció patrullas nocturnas, no para atacar, sino para disuadir. Y en un acto que desconcertó a sus propios hombres, comenzó a aprender las costumbres guanches, sus canciones, sus rituales, el significado de los grabados en las rocas. No lo hacía por curiosidad, lo hacía para entender a su adversario, para encontrar las grietas en su resistencia. Este enfoque, mezcla de diplomacia y disciplina, comenzó a dar frutos. La Gomera,
que había sido un caos de enfrentamientos y miedo, empezó a respirar un aire de orden. Los cultivos, protegidos por las nuevas alianzas, comenzaron a prosperar. El comercio, aunque incipiente, trajo vino y trigo desde Tenerife y Gran Canaria. La fortaleza de San Sebastián, antes un símbolo de fragilidad, se convirtió en un faro de autoridad. Pero Beatriz sabía que este orden era frágil, un castillo de arena frente a la marea. Los guanches más reacios, liderados por Menceyes que veían en los castellanos una amenaza a su mundo, no habían olvidado su orgullo. En las montañas, las hogueras se encendían en la noche y los tambores resonaban con un mensaje claro. La guerra aún no había terminado. Imagina, espectador, estar en los zapatos de Beatriz. Una mujer sola, lejos de la corte que la formó, enfrentada a un pueblo que no teme a la muerte, en una isla que parece conspirar contra ti. ¿Qué harías? ¿Buscarías la paz a cualquier precio? ¿O impondrías tu voluntad, aunque el costo fuera la sangre? Beatriz eligió un camino intermedio, un equilibrio precario entre la espada y la palabra. Y en ese equilibrio comenzó a forjarse no solo una gobernadora, sino una leyenda, porque lo que Beatriz estaba construyendo en La Gomera no era solo una colonia, era un modelo, una semilla que germinaría en las tierras de un nuevo mundo, un modelo que Colón, Cortés y Pizarro estudiarían con avidez. Pero el destino, siempre caprichoso, no le permitiría saborear la paz por mucho tiempo. En las sombras de los barrancos, un nuevo desafío se alzaba. Un desafío que no vendría de los guanches, sino de los suyos propios. Una traición que pondría a prueba su temple y la llevaría al borde del abismo. Porque en La Gomera, como en la corte de Castilla, el poder no solo se gana, se defiende. Y Beatriz, la gobernadora implacable, estaba a punto de enfrentar la prueba más dura de su vida. En las entrañas de La Gomera, donde los barrancos se abrían como fauces y los vientos cantaban himnos de desafío, los guanches alzaron su voz, un rugido que no era solo de guerra, sino de un pueblo que se negaba a ser borrado. Mientras Beatriz de Bobadilla tejía su red de alianzas y ordenaba los muros de la fortaleza de San Sebastián, las montañas de la isla escondían un latido indomable. Los guanches, guardianes de una tradición forjada en siglos de aislamiento, no veían en la gobernadora una salvadora, sino una amenaza envuelta en promesas de paz. ¿Cómo enfrentarse a un enemigo que conoce cada piedra, cada sombra, cada eco de su tierra? En este capítulo nos adentramos en el corazón de la resistencia guanche, en su cultura de orgullo y supervivencia, y en cómo Beatriz, con su voluntad de hierro, se preparó para un conflicto que probaría los límites de su autoridad. Corre el año 1488. La Gomera, bajo el mando de Beatriz, comienza a mostrar los primeros signos de orden. Los cultivos crecen en los valles protegidos, las atalayas vigilan los pasos montañosos, y los matrimonios mixtos han traído una paz frágil, pero palpable, a algunos clanes guanches. Sin embargo, esta calma es un espejismo. En las alturas, donde el Teide de la vecina Tenerife parece observar como un dios silencioso, los Menceyes más belicosos reúnen a sus guerreros. No todos los guanches han aceptado las dádivas de Beatriz ni las promesas de integración. Para ellos, cada colono que pisa su tierra es un ladrón de su pasado, cada cruz alzada un insulto a sus ancestros, y en sus corazones arde una verdad innegociable. La Gomera es suya, y no se rendirá sin lucha. Para entender esta resistencia, debemos mirar más allá de los prejuicios de los cronistas europeos que pintaron a los guanches como salvajes sin ley. Eran un pueblo bereber, descendientes de los antiguos habitantes del norte de África, llegados a las Canarias en tiempos que los mitos apenas susurran. Sin escritura,
pero con una memoria oral que rivalizaba con los cantares de gesta. Los guanches vivían en armonía con su isla. Sus casas, talladas en cuevas o construidas con piedra volcánica, se fundían con el paisaje. Sus rebaños de cabras recorrían los riscos, y sus rituales, celebrados bajo la luz de la luna, honraban a un dios solar, a Chamán, y a la madre tierra, Chaxiraxi. No eran un pueblo de ejércitos organizados, pero su conocimiento del terreno los convertía en una fuerza temida. Armados con lanzas de madera endurecida al fuego, garrotes tallados en la dura madera de barbusano y piedras arrojadizas que podían partir un cráneo a 20 pasos, los guanches eran maestros de la guerrilla. No luchaban en formaciones, como los caballeros de Castilla, sino en emboscadas rápidas, letales, que aprovechaban los barrancos y los bosques densos de la isla. Un solo guerrero guanche, escondido en un risco, podía detener a una patrulla entera, lanzando rocas que rodaban como truenos por las laderas. Sus silbidos, un lenguaje que viajaba por los valles, coordinaban ataques con una precisión que desconcertaba a los colonos, y su resistencia física, forjada por una vida de caminatas interminables y combates rituales, los hacía parecer invencibles. Beatriz, desde la fortaleza, no subestimó a este enemigo. Había aprendido en los salones de Castilla que el poder no se mide solo en números, sino en comprensión. Envió exploradores, no para saquear, sino para observar. Los informes que recibió eran inquietantes. Los clanes rebeldes, liderados por un mencey llamado Hautacuperche, se reunían en cuevas secretas, planeando un gran levantamiento. Hautacuperche, descrito como un hombre de estatura imponente y ojos que ardían con la furia de sus ancestros, no era un simple guerrero, era un símbolo, un líder que encarnaba el orgullo guanche, dispuesto a morir antes que ver su isla doblegada. La gobernadora, con su astucia de cortesana y su temple de estratega, sabía que un enfrentamiento directo sería desastroso. Sus fuerzas, apenas un centenar de hombres mal armados, no podían competir con la movilidad de los guanches en su propio terreno, pero rendirse no era una opción. En lugar de atacar, Beatriz redobló sus esfuerzos diplomáticos. Envió mensajeros a los clanes menos beligerantes, ofreciendo tierras y protección a cambio de lealtad. Algunos, cansados de la guerra y atraídos por las promesas de estabilidad, aceptaron. Otros, leales a Hautacuperche, respondieron con silencio o con flechas. La tensión creció como una tormenta en el horizonte. En las noches, los colonos podían escuchar los tambores guanches resonando en las montañas, un latido que parecía desafiar el mismísimo océano. Las incursiones se multiplicaron, cultivos quemados, ganado robado, patrullas emboscadas en los senderos. Una noche, un vigía de una atalaya fue encontrado con una lanza atravesada en el pecho, su cuerpo dejado como advertencia. Los colonos, al borde del pánico, comenzaron a murmurar. ¿Era Beatriz, una mujer sin experiencia militar, capaz de enfrentarse a un enemigo tan feroz? Algunos, los más osados, incluso hablaron de abandonarla, de huir a Tenerife o Gran Canaria, donde los ejércitos eran más numerosos, pero Beatriz no era de las que se doblegan ante el miedo. Convocó a los colonos en la plaza de la fortaleza, bajo un cielo cubierto de nubes que parecían presagiar sangre. Allí, frente a hombres y mujeres exhaustos, habló con una voz que no admitía dudas. «No hemos cruzado el mar para rendirnos», dijo, según los ecos de las crónicas. «No hemos construido estos muros para verlos caer. Los guanches son fuertes, pero nosotros somos Castilla. Y Castilla no se arrodilla». Su discurso, cargado de un patriotismo que resonaba con los ideales de los reyes católicos, encendió una chispa en los colonos. No era solo una gobernadora, era una líder. Para contrarrestar la guerrilla guanche,
Beatriz ideó una estrategia que combinaba la astucia de la corte con la dureza del exilio. Reforzó las defensas de los cultivos, ordenando la construcción de zanjas y empalizadas que dificultaran las incursiones. Envió patrullas mixtas, soldados castellanos junto a guanches aliados, para mostrar que la unión era posible, y en un movimiento audaz comenzó a entrenar a los colonos en tácticas de defensa, enseñándoles a usar el terreno a su favor, como hacían los guanches. Ella misma, según los relatos, aprendió a manejar un arco, no para combatir, sino para entender el arma de sus enemigos. Pero la resistencia guanche no se doblegaba con facilidad. Hautacuperche, desde las alturas, lanzó un desafío directo. En un amanecer brumoso, un grupo de guerreros guanches descendió de los montes y atacó un puesto avanzado cerca de Vallehermoso. La escena era infernal. El humo de las chozas quemadas se alzaba como un sudario. Los gritos de los colonos heridos resonaban en los barrancos, y las piedras arrojadas por los guanches caían como una lluvia mortal. Cuando la noticia llegó a Beatriz, su rostro no mostró temor, sino resolución. Ordenó una respuesta inmediata, no un ataque a ciegas, sino una emboscada calculada. Envió a un grupo reducido de sus mejores hombres, guiados por un guanche aliado que conocía los senderos, para tender una trampa en un desfiladero cercano. Allí, los guanches, confiados en su victoria, cayeron en una celada. Las flechas castellanas, combinadas con el conocimiento del terreno de los aliados guanches, diezmaron al grupo atacante. No fue una victoria total, pero fue un mensaje. Beatriz no era una gobernadora cualquiera. Era una estratega, una mujer que podía jugar el juego de la guerra tan bien como cualquier hombre. Este enfrentamiento marcó un punto de inflexión. Algunos clanes guanches, impresionados por la astucia de Beatriz y cansados de la lucha, comenzaron a negociar. Pero Hautacuperche y sus seguidores no cedieron. En las cuevas de las montañas planeaban un golpe mayor, un asalto que no solo desafiaría a Beatriz, sino que pondría en jaque todo el proyecto de conquista en La Gomera. La gobernadora, consciente del peligro, sabía que la paz que había construido era frágil, pero también sabía algo más, que su destino y el de la isla se decidirían no en los salones de Castilla, sino en los riscos de este mundo salvaje. Imagina, espectador, estar frente a un enemigo que no teme a la muerte, que lucha por su hogar con una furia que trasciende la razón. ¿Cómo lo enfrentarías? ¿Con la espada? ¿Con la palabra? ¿O con algo más? Beatriz, en su soledad, encontró una respuesta. Y esa respuesta, forjada en las montañas de La Gomera, no solo salvaría su isla, sembraría las semillas de un imperio que cruzaría los mares. Pero antes de la gloria, vendría la prueba definitiva. Un asedio, una traición, un momento en que la historia misma contendría el aliento. En el corazón de La Gomera, donde los vientos susurraban promesas de paz y los riscos guardaban ecos de guerra, Beatriz de Inny Bobadilla entendió una verdad que pocos de su tiempo podían ver. La conquista no se logra solo con espadas, sino con lazos que unen corazones, sangres y destinos. Mientras los tambores guanches aún resonaban en las montañas, desafiando su autoridad, Beatriz tejió una red de alianzas que no solo pacificaría la isla, sino que sentaría las bases de un modelo de dominio que cruzaría océanos. ¿Puede el amor, o su apariencia, doblegar a un pueblo que resiste con la furia de sus ancestros? En este capítulo exploramos cómo Beatriz, con su astucia de cortesana y su visión de estadista, usó los matrimonios mixtos y su propia unión con Hernán Peraza para transformar La Gomera en un crisol de culturas, un laboratorio de conquista que resonaría en la historia de un imperio.
Corre el año 1488. La Gomera, bajo el gobierno de Beatriz, es un tablero de ajedrez donde cada movimiento es crucial. Los enfrentamientos con los clanes guanches liderados por Hautacuperche han mostrado que la fuerza bruta no basta. Las emboscadas en los barrancos, las flechas que silban en la noche, los cultivos quemados bajo la luna. Todo recuerda a Beatriz que la isla no se doblegará fácilmente. Pero ella, forjada en las intrigas de la corte de Castilla, sabe que el poder no siempre se impone con sangre. A veces se siembra con promesas, con pactos, con la unión de linajes. Y en esa visión, Beatriz encontró una arma más poderosa que cualquier espada: el matrimonio. La idea no era nueva, pero en las manos de Beatriz se convirtió en una revolución. En Castilla, los matrimonios habían sido durante siglos un instrumento de alianzas políticas, uniendo casas nobles para forjar reinos. Pero, en La Gomera, un confín salvaje donde los guanches veían a los castellanos como invasores, la propuesta era audaz, casi herética. Beatriz, con la precisión de un orfebre, comenzó a promover uniones entre colonos españoles y mujeres guanches, y entre hombres guanches y familias castellanas. No era un capricho romántico, era una estrategia calculada, una tenaza que mezclaba la diplomacia con la conquista cultural. Cada boda era un puente, cada hijo nacido de estas uniones un ladrillo en el edificio de un nuevo orden. Imagina la escena, espectador. Una ceremonia en la plaza de San Sebastián, bajo un sol que quema como el ojo de un dios vigilante. Una joven guanche, con el cabello adornado con flores de la isla, une su destino a un colono, un hombre de piel curtida por el mar, que lleva en su mirada la ambición de una nueva vida. Los frailes, con sus cruces alzadas, bendicen la unión, aunque sus rostros muestran recelo. Los guanches aliados observan desde la distancia, sus lanzas apoyadas en el suelo, mientras los tambores callan por un instante. Beatriz, erguida en el centro, no sonríe. Su rostro es una máscara de determinación, pero sus ojos brillan con la certeza de que cada sí, pronunciado en estas bodas, es un paso hacia la pacificación. Estas uniones no eran meros contratos, eran un acto de alquimia social. Los guanches que aceptaban casarse con colonos comenzaban a ver a los castellanos no como enemigos, sino como familia. Sus hijos, mestizos de sangre y cultura, crecerían hablando dos lenguas, honrando a chamán y a la Virgen, portando lanzas guanches y espadas toledanas. Beatriz, con su visión de largo alcance, entendió que estos niños serían el futuro de La Gomera, un pueblo nuevo, leal a la corona, pero enraizado en la tierra volcánica de la isla. Y en esa fusión, la resistencia de los guanches comenzaría a desmoronarse, no por la fuerza, sino por la pertenencia. Pero Beatriz no se limitó a orquestar los matrimonios de otros. Ella misma dio un paso audaz, uno que resonaría en las crónicas como un acto de estrategia y sacrificio. En 1488, Beatriz se casó con Hernán Peraza el Joven, señor de La Gomera y heredero de una familia que había intentado, sin éxito, someter la isla años antes. Hernán, un hombre de ambición desmedida pero talento limitado, era una figura controvertida. Su padre, Hernán Peraza el Viejo, había muerto a manos de los guanches, víctima de su propia brutalidad. El joven Peraza, con su aire de noble arrogante, no era el líder que La Gomera necesitaba. Pero Beatriz vio en él algo más: un nombre, un título, una conexión directa con la corona que legitimaría su autoridad. El matrimonio no fue un cuento de amor, era un pacto de poder. Hernán aportaba el linaje, Beatriz la inteligencia. Juntos gobernarían La Gomera no como iguales, sino como una fuerza unificada bajo la dirección de ella,
Las crónicas, teñidas por el patriarcado de la época, apenas mencionan a Beatriz en estos años, dando crédito a Hernán como el señor de la isla. Pero quienes estaban allí, quienes vieron sus órdenes impartidas con la precisión de un general, sabían la verdad. La Gomera no pertenecía a Hernán, pertenecía a Beatriz. Este matrimonio, sin embargo, no fue solo una alianza interna. Fue una señal para los guanches. Al unirse a un hombre cuya familia había sido su enemiga, Beatriz mostró que estaba dispuesta a tender puentes incluso con los más odiados. Envió un mensaje claro. La unión era posible, pero solo bajo sus términos. Algunos clanes guanches, impresionados por su audacia, comenzaron a negociar. Otros, liderados por el feroz Hautacuperche, vieron en este matrimonio una traición más, un intento de diluir su identidad en la sangre de los invasores. La estrategia de los matrimonios mixtos comenzó a dar frutos. Los clanes aliados, ahora vinculados por lazos familiares, protegían los cultivos y las rutas comerciales. El comercio con Tenerife y Gran Canaria creció, trayendo vino, trigo y herramientas que fortalecían la economía de la isla. La fortaleza de San Sebastián, antes un refugio precario, se convirtió en un centro de poder, con sus muros reforzados y sus almacenes llenos. Pero Beatriz, con su mirada de halcón, sabía que la paz era frágil. Cada boda era una victoria, pero también un riesgo. Los guanches rebeldes, al ver a sus hermanos unirse a los castellanos, se sentían traicionados. Y en las montañas, las hogueras seguían ardiendo, los silbidos seguían viajando por los valles, anunciando que la guerra no había terminado. Imagina por un momento ser Beatriz, una mujer que ha perdido todo, su lugar en la corte, su esposo, su reputación, y que ahora debe construir un mundo nuevo desde las cenizas. ¿Confiarías en el amor para pacificar una isla? ¿O temerías que cada unión fuera una chispa que pudiera encender un incendio? Beatriz eligió confiar, pero con los ojos abiertos. Y en esa confianza encontró no solo aliados, sino un legado, porque los matrimonios que promovió en La Gomera no fueron solo un medio para la paz. Fueron la semilla de a model of conquest that would be replicated in America. The blending of bloodlines, the fusion of cultures, the creation of a new people under the banner of an empire. Pero el destino, siempre caprichoso, no le permitiría descansar. En las sombras de su propio éxito, una nueva amenaza crecía. No desde las montañas, no desde los guanches, sino desde el corazón mismo de su alianza. Hernán Peraza, el hombre que debía ser su apoyo, comenzaba a mostrar su verdadera cara. Un noble ambicioso, impulsivo, incapaz de igualar la visión de su esposa. Y en su arrogancia sembraría las semillas de una traición que pondría a prueba todo lo que Beatriz había construido. ¿Qué harías tú, espectador, si el amor que forjas como un arma se volviera en tu contra? ¿Si la alianza que te sostiene comenzara a desmoronarse? Beatriz, en el crisol de La Gomera, enfrentaría esa pregunta con la fuerza de una mujer que no conoce la rendición. Pero el costo sería alto, y la sangre, como siempre, mancharía las rocas de esta isla indomable. En el corazón de La Gomera, donde los vientos llevaban ecos de tambores y las sombras de los riscos escondían dagas, Beatriz de Bobadilla había comenzado a tejer un tapiz de orden y conquista. Su visión, forjada en alianzas y matrimonios, había traído una paz frágil a la isla, pero el destino, siempre traicionero, aguardaba en la penumbra. El hombre que debía ser su pilar, Hernán Peraza, se convertiría en el catalizador de una tormenta que pondría a prueba no solo su autoridad, sino su alma. ¿Qué sucede cuando la traición viene de aquellos en quienes confías?
cuando las murallas que has construido se convierten en una trampa. En este capítulo nos adentramos en el momento más oscuro de Beatriz, el asesinato de su esposo, el asedio de su fortaleza y la voluntad de hierro que la convirtió en una heroína ante una isla que clamaba a su sangre. Corre el año 1488. La Gomera, bajo el gobierno de Beatriz, respira un aire de estabilidad, aunque quebradizo como el cristal. Los matrimonios mixtos han unido a colonos y guanches en un pacto que promete un futuro compartido. Los cultivos prosperan en los valles, las atalayas vigilan los pasos montañosos y la fortaleza de San Sebastián se alza como un faro de autoridad. Pero en las montañas, los clanes rebeldes, liderados por el indomable Hautacuperche, no han olvidado su orgullo. Y dentro de los muros, un peligro aún mayor comienza a gestarse. Hernán Peraza, el esposo de Beatriz, el hombre cuyo nombre legitima su gobierno, no es el aliado que ella esperaba. Su arrogancia, su ambición desmedida, su desprecio por los guanches, están a punto de desatar una furia que ni siquiera Beatriz, con toda su astucia, pudo prever. Hernán Peraza el joven no era un hombre de paciencia ni de sutileza. Hijo de una familia que había intentado someter La Gomera con mano dura, llevaba en la sangre la arrogancia de los nobles que se creían intocables. Mientras Beatriz negociaba, construía y unía, Hernán veía la isla como un feudo para explotar. Las crónicas, aunque escasas, pintan un retrato inquietante. Un hombre que cazaba en los bosques guanches sin respeto por sus tierras sagradas, que exigía tributos excesivos, que miraban a las mujeres guanches con una codicia que no escondía. Para los clanes aliados, Hernán era una afrenta. Para los rebeldes, una excusa para la guerra. Y Beatriz, atrapada entre su papel como gobernadora y su lealtad a un esposo que no merecía su confianza, comenzó a sentir el peso de una alianza que se desmoronaba. El punto de ruptura llegó en una noche de 1488, bajo un cielo negro como la obsidiana. Hernán, en un acto de imprudencia que rayaba en la locura, se aventuró fuera de la fortaleza con un pequeño séquito. Su destino era una aldea guanche en el valle de Hermigua, donde, según los rumores, había puesto sus ojos en una joven de un clan aliado. Los detalles son turbios, velados por el tiempo y el silencio de los cronistas, pero lo que ocurrió aquella noche cambió el curso de la historia. Hautacuperche, que había vigilado los movimientos de Hernán desde las sombras, vio su oportunidad. En un sendero angosto, donde los barrancos parecían cerrarse como fauces, los guanches tendieron una emboscada. Las lanzas volaron, los garrotes golpearon, y la sangre de Hernán Peraza manchó la tierra volcánica. No hubo piedad. Su cuerpo, atravesado por una lanza, fue dejado como advertencia. La Gomera no se doblegaría ante la arrogancia. Cuando la noticia llegó a Beatriz, en la fortaleza de San Sebastián, el mundo pareció detenerse. Los colonos, al borde del pánico, se reunieron en la plaza, sus voces un coro de miedo y acusaciones. «Los guanches vienen por nosotros», gritaban algunos. «Hernán nos ha condenado a todos», murmuraban otros. Pero Beatriz, con el rostro pálido pero los ojos encendidos, no se permitió un instante de debilidad. Subió a la torre más alta, miró hacia los riscos donde las hogueras guanches ardían como ojos en la noche, y tomó una decisión que resonaría en los anales de la historia. No lloraría a Hernán, no se rendiría, lucharía. El asedio comenzó al amanecer. Hautacuperche, con centenares de guerreros guanches, descendió de las montañas como una marea de furia. Las crónicas describen una escena infernal. El cielo enrojecido por el sol naciente,
el aire cargado del olor a humo y sangre, los silbidos guanches resonando como un canto fúnebre. La fortaleza de San Sebastián, con sus muros reforzados pero insuficientes, se convirtió en el último bastión de los colonos. Los guanches no atacaron con formaciones ordenadas, sino con una sinfonía coordinada de emboscadas, piedras arrojadas desde los riscos, flechas que atravesaban las aspilleras, gritos que helaban la sangre. Los colonos, superados en número, apenas podían sostener las murallas. Las escaleras rotas colgaban de los muros, salpicadas de sangre. El foso, improvisado por Beatriz meses antes, se llenaba de cuerpos y armas abandonadas. Dentro de la fortaleza, Beatriz era un faro en la tormenta. No empuñaba una espada, pero su voz era un arma más afilada. Ordenó a los hombres reforzar las puertas con maderas arrancadas de los almacenes. Asignó a las mujeres la tarea de preparar flechas y vendas, convirtiendo cada mano en una pieza de la defensa. A los guanches aliados, que permanecían leales por los lazos de sangre forjados en los matrimonios, les dio un ultimátum: luchen con nosotros, o caeremos todos. Y ellos, divididos entre su pueblo y su nueva familia, eligieron quedarse. Beatriz, con su mirada de halcón, recorría las almenas, dando órdenes, calmando el pánico, recordando a todos que la rendición no era una opción. El asedio duró días, cada uno más brutal que el anterior. Los guanches, liderados por Autacuperche, no buscaban solo victoria, buscaban aniquilar. Quemaron los cultivos cercanos, envenenaron los pozos, cortaron los caminos que llevaban a la fortaleza. El hambre comenzó a morder, el agua escaseaba, y el hedor de los cuerpos en el foso era insoportable. Pero Beatriz, en el centro de esta pesadilla, no cedió. Envió mensajeros a Tenerife, implorando refuerzos de los gobernadores vecinos. Y mientras esperaba, ideó una estrategia desesperada: un contraataque nocturno. Con un puñado de hombres y guanches aliados, guiados por la oscuridad, tendió una emboscada en un desfiladero cercano. No fue una victoria aplastante, pero logró desorganizar a los atacantes, ganando tiempo. El punto de inflexión llegó cuando los refuerzos, enviados por los reyes católicos desde Gran Canaria, aparecieron en el horizonte. Barcos con soldados y provisiones desembarcaron en la costa, rompiendo el cerco guanche. Autacuperche, enfrentado a un enemigo renovado, se replegó a las montañas. La fortaleza, aunque maltrecha, resistió. Y Beatriz, cubierta de polvo y sangre ajena, emergió como una figura de leyenda. Los colonos, que días antes dudaban de ella, ahora la miraban con reverencia. Los guanches aliados, que habían luchado a su lado, la veían no solo como una gobernadora, sino como una madre guerrera. Pero la victoria tuvo un costo. Hernán estaba muerto, y con él la legitimidad que su nombre aportaba. Beatriz, ahora viuda, enfrentaba un futuro incierto. Los guanches rebeldes, aunque derrotados, no habían desaparecido, y los colonos, aunque agradecidos, eran un pueblo volátil, fácil de influenciar por las promesas de otros nobles. ¿Qué harías tú, espectador, si todo lo que has construido pende de un hilo? Si la muerte de un esposo, la furia de un pueblo y el peso de un imperio caen sobre tus hombros? Beatriz, en el silencio de la fortaleza asediada, encontró su respuesta. No se doblegó, se alzó, y con esa decisión no solo salvó La Gomera, preparó el escenario para una venganza que cambiaría la isla para siempre. En las cenizas de la fortaleza de San Sebastián, donde el humo aún se alzaba como un lamento y los muros guardaban las cicatrices de un asedio brutal, Beatriz de Bobadilla emergió no como una víctima, sino como un huracán de voluntad. La muerte de Hernán Peraza, su esposo, no fue solo una pérdida personal, fue una afrenta a su autoridad.
un desafío al orden que había construido con sangre, astucia y sacrificio. Los guanches rebeldes, liderados por el indomable Autacuperche, habían encendido una chispa que amenazaba con consumir La Gomera. Pero Beatriz, con su corazón endurecido por la traición y su mente afilada como una daga, no se doblegaría. ¿Puede una mujer, sola en un mundo de hombres y guerra, transformar la venganza en victoria? En este capítulo narramos la campaña de pacificación que consolidó el poder de Beatriz. Una campaña que no solo doblegó a los rebeldes, sino que forjó un modelo de conquista que resonaría en los anales de un imperio naciente. Corre el año 1488. La Gomera, aún temblando por el asedio, es un campo de batalla donde el olor a sangre y ceniza impregna el aire. La fortaleza de San Sebastián, aunque maltrecha, sigue en pie, un testimonio de la resistencia de Beatriz. Los refuerzos enviados por los reyes católicos desde Gran Canaria han roto el cerco guanche, y Autacuperche, con sus guerreros, se ha replegado a las montañas. Pero la victoria es frágil. Los colonos, agotados y temerosos, murmuran sobre la viuda que ahora gobierna sola. Los guanches aliados, leales por los lazos de sangre forjados en matrimonios, dudan si su apuesta por Beatriz sobrevivirá a la furia de sus hermanos rebeldes. Y en las alturas, los tambores guanches resuenan de nuevo, un recordatorio de que la guerra no ha terminado. Beatriz, desde la torre más alta de la fortaleza, contempla el horizonte. Los riscos de La Gomera, con sus picos afilados como lanzas, parecen desafiarla. Pero en su mirada no hay duda, solo una resolución que quema como el fuego volcánico de la isla. La muerte de Hernán no será en vano. No permitirá que el caos regrese, que los sacrificios de los colonos y los guanches aliados se desvanezcan en el viento. Su respuesta no será la de una viuda llorosa, sino la de una gobernadora implacable. Una venganza, no movida por el rencor, sino por la necesidad de imponer un orden que trascienda las rocas y los siglos. Su primer paso fue asegurar la lealtad de los suyos. Convocó a los colonos en la plaza, bajo un cielo gris que parecía presagiar tormentas. Allí, frente a hombres y mujeres marcados por el hambre y la batalla, habló con una voz que cortaba el silencio como una espada. «Hernán ha caído», dijo, según las crónicas que han sobrevivido al olvido. Pero La Gomera no caerá. No mientras yo respire, no mientras Castilla nos respalde. Somos más que una isla. Somos el comienzo de un imperio. Sus palabras, cargadas de un patriotismo que resonaba con los ideales de los reyes católicos, encendieron una chispa en los corazones agotados. Los colonos, que días antes dudaban de una mujer al mando, ahora veían en ella no solo a una gobernadora, sino a una líder nacida del fuego. Con los refuerzos de Gran Canaria, Beatriz reorganizó sus fuerzas. No tenía un ejército numeroso, apenas un centenar de soldados, más un puñado de guanches aliados, pero sabía que la victoria no se mediría en números, sino en estrategia. Envió emisarios a los clanes guanches que aún vacilaban, ofreciendo clemencia a quienes depusieran las armas y castigo a quienes persistieran en la rebelión. Algunos, agotados por años de lucha, aceptaron. Otros, leales a Autacuperche, respondieron con hogueras en las montañas, un desafío que Beatriz no podía ignorar. La campaña comenzó con una precisión quirúrgica. Beatriz, consciente de que los guanches dominaban el terreno, evitó enfrentamientos en campo abierto. En su lugar, diseñó una estrategia de tenazas, pequeñas patrullas, guiadas por guanches aliados que conocían los senderos, se adentraron en los barrancos para cortar las rutas de suministro de los rebeldes. Atacaron sus refugios en cuevas, quemaron sus reservas de grano,
envenenaron sus fuentes de agua. No era una guerra de gloria, sino de desgaste, una danza mortal donde cada paso estaba calculado. Beatriz, desde la fortaleza, coordinaba los movimientos con la precisión de un ajedrecista, usando mapas rudimentarios trazados por exploradores y relatos de los guanches aliados. Hautacuperche, sin embargo, no era un enemigo fácil. Sus guerreros, maestros de la guerrilla, contraatacaban con emboscadas letales. En un desfiladero cerca de Valle Gran Rey, una patrulla castellana cayó en una trampa. Rocas rodaron desde las alturas, flechas silbaron en la oscuridad, y los gritos de los soldados se perdieron en el eco de los barrancos. La escena era infernal. Cuerpos destrozados, armas abandonadas, sangre tiñendo la tierra negra. Cuando la noticia llegó a Beatriz, su rostro no mostró temor, sino una furia contenida. Ordenó redoblar los esfuerzos, enviando más patrullas, esta vez con órdenes estrictas de evitar los pasos estrechos y atacar al amanecer, cuando los guanches estaban menos alerta. El punto de inflexión llegó en una noche sin luna, cuando Beatriz, en un acto de audacia que las crónicas apenas susurran, lideró personalmente una incursión. No empuñó una espada, pero su presencia en el campo, acompañada por un pequeño grupo de soldados y guanches aliados, fue un mensaje claro. La gobernadora no se escondía tras los muros. En un valle cerca de Agulo, tendieron una emboscada a un grupo de rebeldes que transportaba provisiones. La lucha fue breve, pero brutal. Las lanzas guanches chocaron contra las espadas toledanas. Los gritos resonaron en la noche, y la sangre volvió a manchar la tierra. Hautacuperche, herido pero no capturado, huyó a las montañas, dejando tras de sí un rastro de cuerpos y un clan desmoralizado. Esta victoria, aunque no definitiva, marcó un cambio. Los clanes guanches, divididos por la presión constante y las promesas de clemencia, comenzaron a rendirse. Algunos menceyes, viendo el poder de Beatriz respaldado por los refuerzos de Castilla, depusieron las armas. Otros, leales a Hautacuperche, se replegaron aún más, pero su fuerza menguaba. Beatriz, con su visión de estadista, no se limitó a castigar. A los rendidos les ofreció tierras, integración en la comunidad y la protección de la corona. A los colonos les prometió seguridad y prosperidad, y a los guanches aliados les dio un lugar de honor en la Nueva Gomera, asegurando que sus hijos mestizos heredarían una isla unida. En los meses siguientes, la resistencia guanche se desmoronó. Hautacuperche, aislado y con pocos seguidores, fue finalmente capturado en una cueva en las alturas de Garajonay. Las crónicas no dicen si fue ejecutado o si murió en cautiverio, pero su caída marcó el fin de la rebelión. La Gomera, por primera vez en décadas, respiró una paz verdadera. Los cultivos volvieron a crecer, las rutas comerciales se reabrieron, y la fortaleza de San Sebastián, ahora reforzada con nuevos muros, se convirtió en un símbolo de la voluntad de Beatriz. Pero esta victoria no fue solo militar, fue la culminación de una visión. Beatriz no solo pacificó la Gomera, la transformó en un laboratorio de conquista. Las tácticas que empleó, alianzas, matrimonios mixtos, pacificación selectiva, serían estudiadas por los conquistadores que cruzarían el Atlántico años después. En su venganza no había odio, sino propósito. En su campaña no solo había sangre, sino un legado. Imagina, espectador, estar en el lugar de Beatriz, una viuda, una exiliada, una mujer en un mundo que no perdona a quienes desafían sus reglas. ¿Qué harías frente a la traición, frente a un pueblo que te odia, frente a un destino que parece conspirar contra ti? Beatriz respondió con una campaña que no solo salvó su isla, sino que sembró las semillas de un imperio. Pero incluso en la victoria, las sombras del pasado la perseguían.
porque la historia, como siempre, tiene un precio, y ese precio, para Beatriz, sería el olvido. En las tierras volcánicas de La Gomera, donde los riscos aún guardaban el eco de las batallas y los valles comenzaban a florecer bajo un orden nuevo, Beatriz de Bobadilla no solo conquistó una isla, sino que sembró las semillas de un imperio. Su campaña de pacificación, forjada en la astucia, la diplomacia y la fuerza implacable, transformó un confín salvaje en un laboratorio de conquista. Las estrategias que empleó, alianzas con los nativos, matrimonios mixtos, encomiendas y evangelización forzada, no fueron solo la salvación de La Gomera, fueron el blueprint, el molde que Castilla llevaría al otro lado del Atlántico, al vasto y desconocido mundo que pronto llamaría América. Como una mujer, exiliada y olvidada, pudo trazar el camino para los conquistadores que cambiarían la historia. En este capítulo, exploramos cómo el modelo canario, forjado por Beatriz, se convirtió en la piedra angular de un imperio que abarcaría continentes. Corre el año 1489. La Gomera, tras la caída de Hautacuperche y el fin de la resistencia guanche, respira una paz que no es solo la ausencia de guerra, sino el amanecer de una nueva era. Los cultivos de trigo y vid, protegidos por los muros de las encomiendas, crecen en los valles. Los guanches aliados, ahora parte de una sociedad mestiza, trabajan junto a los colonos, sus hijos corriendo por los senderos con nombres que mezclan ecos de Castilla y de Achamán. La fortaleza de San Sebastián, reconstruida y fortalecida, se alza como un faro de autoridad, un recordatorio de la voluntad de Beatriz. Pero esta victoria no es solo local, es un experimento, un ensayo general para un proyecto mucho mayor, uno que los reyes católicos observan desde Castilla con ojos de águila. El modelo canario, como los historiadores lo llamarían siglos después, no nació de la improvisación. Fue el resultado de la visión de Beatriz, una mujer que entendió que la conquista no se sostiene solo con espadas, sino con estructuras que arraigan en la tierra y en las almas. En La Gomera, Beatriz implementó un sistema que combinaba elementos de la Reconquista con innovaciones nacidas de la necesidad. Las encomiendas, un sistema feudal adaptado, asignaban tierras y trabajadores guanches a colonos españoles, quienes a cambio debían protegerlos y evangelizarlos. No era esclavitud en el sentido más crudo, pero tampoco libertad. Era un pacto desigual, diseñado para integrar a los nativos en el orden colonial, mientras extraían los frutos de su trabajo. Grano, ganado, cuero, todo lo que hacía prosperar a la isla. La evangelización, impulsada por frailes que seguían los pasos de Beatriz, fue otro pilar. Las cruces se alzaron en los antiguos lugares, sagrados guanches, y los nombres de los dioses paganos fueron reemplazados por los de la Virgen y los santos. Pero Beatriz, con su pragmatismo, no permitió que la fe se convirtiera en un arma de destrucción. Ordenó a los frailes respetar ciertas costumbres guanches, sus danzas, sus cantos, siempre que se subordinaran a la cruz. Esta mezcla de coerción y tolerancia creó una sociedad híbrida, donde los guanches no fueron aniquilados, sino absorbidos, sus tradiciones diluidas en un crisol que llevaba el sello de Castilla. Los matrimonios mixtos, la joya de la corona de Beatriz, fueron el tercer pilar. Estos no solo pacificaron clanes, sino que crearon una nueva generación, mestiza en sangre y lealtad, que veía a la corona no como un invasor, sino como un padre lejano. Los hijos de estas uniones, criados en la fe cristiana pero con el orgullo de sus raíces guanches, serían los guardianes de la isla, los puentes entre dos mundos. Este enfoque
tan revolucionario como polémico, no solo estabilizó La Gomera, sino que demostró que la conquista podía ser más que sangre y fuego. Podía ser una fusión, una transformación que doblegaba sin destruir. Los reyes católicos, desde su corte en Valladolid, no eran ajenos a estos logros. Las cartas que Beatriz enviaba, detallando la pacificación de la isla, eran leídas con atención. Isabel, con su visión de un imperio cristiano, vio en La Gomera un modelo replicable. Fernando, con su mente estratégica, reconoció que las tácticas de Beatriz, alianzas, evangelización, explotación económica, podían aplicarse a tierras más vastas, a mundos aún por descubrir. Cuando Cristóbal Colón, un navegante genovés con sueños de rutas al oriente, llegó a la corte en busca de apoyo, los ecos del modelo canario resonaban en los salones. Las Canarias, y La Gomera en particular, se convirtieron en el primer peldaño de una escalera que llevaría a Castilla al otro lado del Atlántico. Imagina, por un momento, el alcance de esta visión. En 1492, cuando Colón zarpe hacia lo desconocido, llevará consigo no solo mapas y brújulas, sino las lecciones de Beatriz. Las encomiendas que estructuraron La Gomera reaparecerán en las Antillas, asignando tierras y nativos a los conquistadores. La evangelización, que transformó los altares guanches en capillas cristianas, se repetirá en los templos de Tenochtitlán y Cuzco, y los matrimonios mixtos, que unieron sangres en las islas, darán origen a los mestizos que poblarán el Nuevo Mundo. Beatriz, desde su exilio en La Gomera, no solo conquistó una isla, dibujó el mapa de un imperio, pero este legado no vino sin costo. La pacificación de La Gomera, aunque exitosa, dejó cicatrices. Los guanches, aunque integrados, perdieron gran parte de su identidad. Sus dioses fueron silenciados, sus tierras divididas, sus clanes disueltos en el crisol colonial. Los colonos, enriquecidos por las encomiendas, comenzaron a mirar a Beatriz con una mezcla de respeto y recelo, pues su autoridad, ahora sin el respaldo de Hernán Peraza, dependía únicamente de su propia fuerza. Y en Castilla, los nobles que envidiaban su éxito susurraban que una mujer, por más brillante que fuera, no podía ser la verdadera artífice de tal hazaña. Beatriz, desde la fortaleza, lo sabía. Sabía que la historia, escrita por hombres, rara vez concede gloria a las mujeres que desafían sus reglas. Pero no gobernaba para la fama. Gobernaba para construir, para demostrar que una exiliada podía ser más que una nota al pie en los anales de Castilla. Su modelo canario, aunque imperfecto, fue un triunfo de pragmatismo y visión. Fue la prueba de que la conquista no era solo una cuestión de espadas, sino de mentes que saben tejer el caos en orden, el conflicto en unidad. Imagina, espectador, estar en el lugar de Beatriz, una mujer que, desde el exilio, no solo doblegó una isla, sino que trazó el camino para un imperio. ¿Qué sentirías al saber que tu obra, aunque monumental, podría ser olvidada? Que los hombres que vendrán después, Colón, Cortés, Pizarro, cosecharán la gloria que tú sembraste? Beatriz no tuvo tiempo para lamentos. Su mirada, siempre fija en el horizonte, veía más allá de La Gomera, más allá de las Canarias. Veía un mundo nuevo, un mundo que, sin saberlo, llevaría su marca. Y nosotros, en Crónicas de Hispania, rescatamos su historia del polvo del tiempo, porque Beatriz no fue solo una gobernadora, fue una precursora, una arquitecta de imperios, una mujer que desafió el olvido. Si su legado te inspira, si sientes el eco de sus hazañas en tu sangre, únete a nosotros. Suscríbete, y juntos desentrañaremos las crónicas de los héroes olvidados que forjaron nuestra historia. En las tierras de La Gomera, donde los vientos ahora susurraban paz y los riscos guardaban las cicatrices de un pasado de sangre,
Beatriz de Bobadilla se erguía como la arquitecta de un orden nuevo. Su obra, El modelo canario, no sólo había pacificado una isla indómita, sino que había trazado un camino para un imperio que pronto se extendería más allá de los mares. Sin embargo, la historia, con su pluma cruel y selectiva, tiene la costumbre de silenciar a quienes desafían sus reglas. ¿Cómo una mujer que forjó un legado tan vasto pudo desvanecerse en las sombras de los anales? En este capítulo final, exploramos los últimos años de Beatriz, su lucha contra el olvido patriarcal y el eco de su influencia que, aunque silenciado, resonó en las conquistas de un mundo nuevo. Corre el año 1490. La Gomera, bajo el gobierno de Beatriz, es un faro de estabilidad en las Canarias. Los valles producen trigo y vid. Los puertos bullen con el comercio de Tenerife y Gran Canaria, y los hijos mestizos de guanches y castellanos corren por los senderos encarnando la fusión de dos mundos. La fortaleza de San Sebastián, reconstruida tras el asedio, se alza como un símbolo de su voluntad. Pero Beatriz, ahora viuda y sola, enfrenta un enemigo más insidioso que los guanches o los colonos rebeldes: el tiempo y la memoria. En Castilla, los reyes católicos preparan una empresa mayor, el viaje de Cristóbal Colón al otro lado del Atlántico, y los ecos de La Gomera, aunque cruciales, comienzan a desvanecerse en los salones de la corte. Beatriz, con su pragmatismo forjado en el exilio, no se engañaba. Sabía que su condición de mujer, aunque le había permitido navegar las intrigas de la corte y las guerras de la isla, también la condenaba al olvido. Los cronistas, hombres en su mayoría, escribían para glorificar a los reyes, a los navegantes, a los conquistadores de armadura y espada. Una gobernadora, por más brillante que fuera, no encajaba en sus relatos de héroes. Las cartas que enviaban a Isabel y Fernando, detallando sus logros, eran archivadas con diligencia, pero rara vez celebradas. Su nombre, cuando aparecía, era una nota al margen, eclipsado por el de Hernán Peraza o por los nobles que reclamaban el crédito de la pacificación de las Canarias. Sin embargo, Beatriz no gobernaba para la gloria, gobernaba para construir. En sus últimos años en La Gomera, se dedicó a consolidar lo que había logrado. Reforzó las encomiendas, asegurándose de que los colonos y los guanches trabajaran en un equilibrio que, aunque desigual, evitaba nuevos levantamientos. Supervisó la construcción de iglesias, no solo como símbolos de fe, sino como centros de comunidad donde los mestizos podían encontrar un lugar. Promovió el comercio, transformando La Gomera en un punto estratégico para las naves que cruzaban el Atlántico, un preludio de su papel como escala para los viajes de Colón. Y, en un acto final de visión, educó a los hijos de la isla, españoles, guanches, mestizos, en las artes de la escritura y la administración, sembrando las semillas de una burocracia que sostendría el futuro colonial. Pero el peso de su soledad era innegable. Sin Hernán, sin aliados de peso en la corte, Beatriz dependía únicamente de su propia fuerza. Los colonos, agradecidos pero volátiles, comenzaban a mirar hacia nuevos líderes, hombres que prometían riquezas rápidas. Los guanches, aunque pacificados, guardaban en su memoria las heridas de la conquista. Y en Castilla, los nobles que envidiaban su éxito susurraban rumores, que Beatriz había gobernado con mano dura, que su autoridad era un desafío al orden natural, que una mujer no podía ser la verdadera artífice de La Gomera. En 1492, cuando las carabelas de Colón tocaron las costas de La Gomera en su camino hacia el Nuevo Mundo, Beatriz recibió al navegante con la cortesía de una gobernadora.
pero también con la cautela de quien conoce el precio del poder. Las crónicas de Colón mencionan su hospitalidad, los víveres que proporcionó, el puerto seguro que ofreció, pero no mencionan su genio, su visión, el modelo que él, sin saberlo, llevaría consigo a las tierras que llamaría Montpellier América. La Gomera fue más que una escala. Fue la cuna de las tácticas que permitirían a los españoles someter imperios enteros. Las encomiendas, la evangelización, los matrimonios mixtos, todo lo que Beatriz había perfeccionado en la isla, se repetiría en las Antillas, en México, en Perú. Los últimos años de Beatriz son un misterio envuelto en niebla. Algunos dicen que permaneció en La Gomera hasta su muerte, gobernando con la misma voluntad de hierro que la había llevado al exilio. Otros sugieren que regresó a Castilla, buscando la redención en la corte de Isabel, solo para encontrar el silencio. Las crónicas no registran su final con claridad, como si la historia misma, avergonzada de su grandeza, hubiera decidido borrarla. Lo que sí sabemos es que su legado no murió. Cuando Cortés conquistó Tenochtitlán, cuando Pizarro doblegó a los incas, las estrategias que emplearon llevaban el eco de La Gomera. El modelo canario, aunque nunca nombrado como tal en su tiempo, fue la chispa que encendió un imperio. Imagina, espectador, estar en el lugar de Beatriz, una mujer que, desde el exilio, no solo conquistó una isla, sino que dibujó el mapa de un mundo nuevo. ¿Qué sentirías al saber que tu nombre se desvanece, que tu obra será atribuida a otros, que la historia, escrita por plumas ajenas, te relegará a una sombra? Beatriz no tuvo tiempo para lamentos. Su vida fue un acto de desafío. Al escándalo que la desterró, a los guanches que la enfrentaron, al mundo que la quiso olvidar. En La Gomera, en cada piedra de la fortaleza, en cada hijo mestizo, en cada nave que zarpó hacia América, su espíritu persiste. Y nosotros, en Crónicas de Hispania, alzamos su voz desde el polvo del tiempo. Beatriz de Bobadilla no fue solo una gobernadora, no fue solo una exiliada, fue una arquitecta de imperios, una mujer que, contra todo pronóstico, cambió el curso de la historia. Su nombre merece resonar junto a los de Colón, Cortés y Pizarro, no como una nota al pie, sino como un faro que iluminó el camino. Si su historia te ha conmovido, si sientes el latido de su legado en tu sangre, únete a nosotros. Suscríbete a Crónicas de Hispania, y juntos rescataremos a los héroes olvidados que forjaron nuestro mundo.